tema de hoy es: vive reconociendo que Dios juzgará todo reino que lo desafíe. Porque en nuestro país desde hace varios años se está promoviendo por diferentes medios, por ejemplo, legalizar el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la ideología de género, etc. E incluso hay muchos rumores de legislar como para blindar actos de corrupción o en buen salvadoreño hacerse el ojo pacho ante actos de corrupción. Hay rumores que se quiere legislar o incluso hasta modificar la Constitución para que todas estas cosas que desafían a Dios, incluyendo la violencia y la corrupción, se normalicen en nuestro país de diferentes maneras. Y que de aprobarse leyes como estas puedan surgir después leyes que restrinjan la libertad de expresión y que podría llevar a una restricción de la libertad de culto o de opinar libremente de una cosmovisión cristiana bíblica. Esto provoca temor en muchos cristianos. Y en algunos surge la pregunta, ante todos estos movimientos que se están levantando en contra de Dios, ante tanta corrupción, ante tanta violencia en nuestro país, ¿es que acaso Dios no hará nada para detener esto? ¿Es que acaso Dios no hará nada para detener estos movimientos que están desafiándolos? ¿O estas personas que con su corrupción y violencia los desafían a Él? ¿Permitirá Dios esto? ¿Quedarán impunes todos los desafíos a su ley? Y como hemos aprendido en semanas anteriores, algo parecido estaba viviendo el pueblo de Israel en el exilio. El pueblo de Israel en el exilio vivía con temor porque pensaban que junto con la conquista de su pueblo por parte de Babilonia, también su Dios había sido conquistado. Y ellos estaban mirando constantemente a los reyes y altos oficiales de Babilonia, cómo ellos desafiaban a Dios y parecía que nada les pasaba. Al contrario, eran más poderosos, más ricos y disfrutando siempre de distintos placeres. Pero a través del capítulo 5 del libro de Daniel, estos israelitas en el exilio fueron consolados al ver que su Dios soberano puede juzgar y derribar incluso al reino más poderoso de la tierra. Y es precisamente a través de Daniel capítulo 5 que hoy vamos a responder cómo vivir en El Salvador en 2021. Y la respuesta que daremos hoy es: vive reconociendo que nuestro Dios soberano es justo y con la certeza que Él juzgará todo reino que lo desafíe. Y aprenderemos de esto recorriendo el capítulo 5 de Daniel en 3 partes. En la primera veremos cómo un rey soberbio desafió al Dios Altísimo. En la segunda parte aprenderemos que debemos vivir reconociendo que nuestro Dios soberano es justo. Y por último aprenderemos que debemos vivir con la certeza que Dios juzgará a todo aquel que lo desafíe. Y como dijimos, vamos a comenzar viendo cómo un rey soberbio estaba desafiando al Dios Altísimo. Daniel 5:1 dice: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Entonces vemos que el capítulo 5 comienza narrando que hay un nuevo rey en Babilonia, el rey Belsasar, y que él hizo una gran fiesta. Y allí fueron convocados muchísimos de sus nobles, miles. Y allí frente a ellos, en esa gran fiesta, comenzó a tomar vino. No era común que un rey oriental como Belsasar tomara vino frente a sus súbditos. Ellos solían cenar en una habitación separada con algunos invitados de mayor confianza, pero lo que vemos acá es que el rey está presumiendo ese banquete frente a sus nobles. Él está presumiendo allí. Pero entonces cuando al rey se le comienza a subir el vino a la cabeza, dio una orden que traería graves consecuencias para él y para su reino. Daniel 5:2 dice: mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Recordemos, como aprendimos hace 4 semanas, que casi 70 años antes de esto, Nabucodonosor había saqueado estos vasos o estos utensilios del templo. Según Esdras 1:11, eran miles, eran aproximadamente 5000 utensilios, vasos de plata y oro que se habían llevado del templo de Jerusalén a Babilonia. Y se lo habían llevado como trofeo, como una señal de que no solo Babilonia había vencido a los judíos, sino que los dioses babilónicos habían vencido al Dios de Israel. Lo que hace Belsasar
fue sumamente imprudente, porque esos vasos del templo de Jerusalén son santos para Dios y su pueblo. El rey Belsasar quería burlarse de Dios, del Dios de Israel. Él quería demostrar a sus nobles que el Dios de Israel es insignificante y sin valor, y por eso a cada uno le dio uno de esos vasos sagrados para que bebieran vino juntamente con él. Y así en esa fiesta ellos iban a pisotear el honor del Dios de Israel. Ellos escupirían al rostro de Dios y se saldrían con la suya. Toda la clase dominante babilónica junta iba a deshonrar o estaba deshonrando al Dios de Israel. Luego los versículos 3 y 4 dicen: entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Estos vasos se usaron en la casa de Dios, en el templo, para honrar al Dios de Israel. Pertenecen al Dios Altísimo. Y al beber en estos vasos sagrados, en esa fiesta, ya borrachos, el rey y la aristocracia de Babilonia desafían a Dios, lo tratan con desprecio, pero luego agregan más insulto a eso. ¿Por qué? Porque levantan esos vasos sagrados llenos de vino con los que se estaban emborrachando y comienzan a beber alabando a los dioses babilónicos. Mientras se burlaban del Dios viviente, los babilonios alaban a sus dioses sin vida, de oro, plata, piedra y madera. Lo estaban insultando, se estaban burlando de él. Ellos estaban cometiendo un acto de arrogante desafío contra el Dios Altísimo. Pero ¿cómo iba a resultar ese desafío? ¿Iba a responder Dios? ¿Respondería Dios a eso? Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia del rey David trayendo el arca del pacto a Jerusalén, que colocaron cuidadosamente el arca de Dios en un carro nuevo, pero en el camino algo asustó a los bueyes y entonces el arca comenzó a temblar, y para que no cayera el arca, un hombre llamado Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la tomó para que no se cayera. Y en ese momento la ira de Dios se encendió contra Usa y Dios lo hirió allí porque tocó el arca. Y murió allí, junto al arca. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque si Dios castigó a un israelita que tocó su arca santa, ¿cómo responderá Dios a estos gentiles, a estos paganos que están tocando sus vasos sagrados, que están emborrachándose con ellos, que lo están insultando mientras están dedicando todo eso a sus dioses falsos? ¿Cómo iba a responder Dios? ¿Cómo responde Dios ante los desafíos que las personas le hacen? Fíjense que un domingo después de la toma de posesión en la que el nuevo presidente de Estados Unidos inauguró su periodo presidencial, el pastor John MacArthur en un sermón dijo lo siguiente, que se los quiero leer y va a estar en pantalla. Será mejor que tengas cuidado cuando pongas tu mano sobre Dios. Pensé en esto en la inauguración. Puedes decir lo que quieras decir, pero cuando tocas el arca, cuando pones tu mano en el trono de Dios, porque Dios está entronizado en su palabra, y colocas tu mano sobre la palabra de Dios y te comprometes a hacer las mismas cosas que blasfeman su nombre, habla de una acción de alto riesgo. Todo lo que hizo Usa fue pensar que estaba mostrando algo de respeto. Pero Dios no quiere tu respeto, Dios quiere tu obediencia. No me digas que abogas por la matanza de bebés en el útero. No me digas que abogas por la destrucción de la feminidad, masculinidad y el matrimonio. No me digas que quieres llenar los puestos de liderazgo de personas LGBTIQ para justificar la actividad transgénero. No me digas que quieres invitar a más musulmanas que representan una religión infernal y luego pones tu mano en el trono de Dios. Hablando del acto de juramentación. Y así como este ejemplo que da el pastor MacArthur, a lo largo de la historia del mundo siempre han habido líderes políticos, religiosos, empresariales, de movimientos sociales, etcétera, que han desafiado a Dios. A lo largo de la historia siempre ha habido personas, hombres y mujeres que desafían a Dios con sus palabras y acciones. Y en cada periodo de la historia el pueblo de Dios con indignación se ha preguntado lo mismo.
¿Quedará impune este desafío? ¿Responderás a ello, Señor? Y ciertamente el Señor sí ha respondido, como lo hizo con Belsasar, que lo veremos más adelante. Pero antes de ver qué pasó con Belsasar, quiero que reflexiones en lo siguiente. Reflexiona en cómo estás desafiando tú a Dios hoy. ¿Acaso estás poniendo tu mano en las cosas santas de Dios? En la palabra, en el discipulado, en el servicio, en la comunión con los miembros de la iglesia, pero sigues viviendo como quieres. ¿Acaso estás poniendo tus manos en las cosas santas de Dios, ocupándote de las cosas santas de Dios, sirviendo a Dios, discipulándote, congregándote, pero sigues desobedeciendo durante toda la semana a tus padres, desafiando su autoridad, ya sea activa o pasivamente? ¿Acaso estás sirviendo y orando a un Dios santo, pero con tus acciones lo estás negando y desafiando? Pones tu mano en las cosas santas de Dios, pero sigues desobedeciendo sin arrepentirte. Pones tu mano en las cosas santas de Dios, pero sigues con relaciones que no te convienen. Pones tu mano en las cosas santas de Dios, pero buscas placeres sexuales ilícitos, como la pornografía. O en el contexto electoral en el que estamos actualmente en nuestro país, estás poniendo tus manos en las cosas santas de Dios, orando, discipulándote, congregándote, sirviendo, pero estás considerando votar por candidatos que desafían a Dios, promoviendo el aborto, la violencia, la corrupción, toda esta ideología de género y el lobby LGBTQ. O estás considerando votar por candidatos que son tibios en sus posturas en temas como estos. Para que estás considerando ponerlos a ellos, darles tu voto a ellos para que ellos sean quienes hagan las leyes de tu país. Piensa que este y todos los demás desafíos a Dios que he mencionado antes quedarán impunes. ¿Piensas que Dios no responderá? Ahora sí, volvamos a la historia para ver qué pasó con Belsasar. Daniel 5, 5 y 6 dice: de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de su cadera se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con otra. A él le temblaron, literalmente le temblaron las piernas. Y cuando dice que las coyunturas de su cadera se relajaron, muchos comentaristas dicen que se hizo encima de sus pantalones del miedo. Que a eso se refiere. O sea, era tanto el terror que sintió, porque la respuesta al desafío que él había hecho a Dios no tardó en llegar. Dios describió su respuesta al desafío junto al candelero para que se viera fácilmente por todos los que estaban ahí. Y el rey está mirando la mano que está escribiendo, una mano apareció y comenzó a escribir. Y sabe que eso no es algo bueno. Está profundamente afectado, conmocionado emocional y físicamente. El rey comienza a ser humillado ahí, ese rey fanfarrón. Está completamente humillado delante de sus príncipes, de su esposa y sus concubinas. Y lo que más le aflige es que no entiende las palabras, no las puede leer. Pero instintivamente sabe que son malas noticias, porque el Dios de Israel debe de estar respondiendo a su desafío. Entonces, luego de esto, el rey, gritando con terror, mandó llamar a todos sus sabios, a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos, y les prometió recompensas, honor y autoridad. Serían el tercero en toda Babilonia si podían leerlo escrito e interpretarlo. Pero nadie lo pudo hacer. Y Daniel 5:9 dice: y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles se quedaron perplejos. Nadie sabe qué significa, solo saben que no puede ser algo bueno. Y aún esos príncipes que estaban con él no sabían qué hacer. Pero mientras esto pasaba, entró la reina madre, no la esposa del rey. La reina madre entró y le dijo al rey que ya no se preocupara, porque en el reino hay una persona que lo podía ayudar: Daniel. Daniel aproximadamente ya en este momento tiene 80 años, ya no era el joven que llegó a Babilonia,
Recuerda que él llegó más o menos de unos 14, 17 años, y aquí han pasado casi 70 años de esto. Han pasado ya 23 años desde que Nabucodonosor murió. No sabían, muchos no conocían acerca de Daniel. Pero esta mujer sí, porque lo recuerda. Y le recuerda, él estuvo en la corte de Nabucodonosor, tu padre. Él es muy sabio. Está dotado del espíritu de los dioses santos. Tiene iluminación, comprensión y sabiduría. Un espíritu de conocimiento y comprensión excelentes para interpretar sueños, para explicar acertijos y resolver problemas. Llama a Daniel y él te dará la interpretación, le dice. Entonces el rey manda a llamar a Daniel, y cuando llega Daniel lo comienza a interrogar con menosprecio y con desconfianza. Lo comienza a tratar como un cautivo. ¿Eres tú de esos deportados de Judá? Y lo comienza a tratar con duda que Daniel pueda leer la escritura. Pero los sabios del rey no pudieron. Pero él piensa, ¿cómo este viejo judío va a poder leer esto? Pero está desesperado el rey al mismo tiempo. Por lo que él le da una oportunidad a Daniel y le promete la misma recompensa que ofreció a sus sabios: honor y autoridad, una cadena de oro para hacerlo el tercero en todo el reino. ¿Pero qué respondió Daniel? De la respuesta que dio aprendemos cómo debemos vivir en El Salvador en 2021. En primer lugar, vive reconociendo que Dios soberano es justo. Y Daniel 5, 7, 17 al 24 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como al ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los vasos de su templo. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven ni oyen ni entienden, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual el envío de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Daniel obviamente está enojado por lo que el rey hizo. Está enojado por el sacrilegio del rey y por el trato que recibe. Por eso es que Daniel responde algo brusco: quédate con tus regalos, dáselos a otro. Pero aún así, yo te voy a decir lo que dice esa interpretación, esa lectura, y te voy a dar la interpretación. Pero antes de hacerlo, Daniel le recordó al rey que fue el Dios Altísimo quien le dio al gran rey Nabucodonosor el padre la cabeza de oro de la estatua que vimos en el capítulo 2. Todo reino, grandeza, gloria y majestad. Y que por la grandeza que le dio, el rey hacía lo que quería y todos lo temían. Daniel aquí está recordando todo el capítulo 4 de Daniel. Que el rey Nabucodonosor olvidó que todo era un regalo de Dios y pensó que era por su propio medio, que el reino era tan grande. Y por eso Dios lo humilló como una bestia. Literalmente se comportó como una bestia. Lo mandaron al campo, comió hierba, hasta que reconoció que Dios era el único soberano y que da el reino a quien quiera. Pero entonces, después de recordar el orgullo de Nabucodonosor, Daniel confronta y acusa a Belsasar. Porque sabiendo todo esto, él tendría que haberse dado cuenta que no podía desafiar a Dios como lo hizo, sino que debería haberse humillado. Pero había hecho todo lo contrario.
Había desafiado al Dios Altísimo. ¿Cuántos de ustedes, conociendo la palabra, escuchándola prácticamente por lo menos unas 3 veces por semana, los viernes, los domingos, en el discipulado, etcétera, sirviéndole a Dios? ¿Cuántos de ustedes, conociendo todo esto, aún así se atreven a estar desafiando continuamente a Dios en sus vidas? En su sexualidad, en sus decisiones, en sus finanzas, en sus relaciones, en la relación con sus padres, con su prepotencia y desobediencia a sus padres, con su ingratitud. ¿Cuántos de ustedes son como Belsasar, que aún sabiendo todo eso, no se dio cuenta que no podía desafiar a Dios como lo hizo? Pero aún así, tratan de hacer lo que quieren, de vivir como quieren. Belsasar no se humilló ante Dios, sino que se quiso exaltar sobre Dios. Belsasar usó sacrílegamente los vasos del templo de Dios. Belsasar alabó a sus dioses falsos con ellos. Todo esto le está diciendo Daniel: tú, Belsasar, hiciste eso. Tú, Belsasar, hiciste esto. Al pecado del orgullo le había añadido el de sacrilegio. Y al sacrilegio le había añadido el pecado de idolatría. Y por eso dice Daniel que por todas esas acciones llenas de orgullo y soberbia, Dios lo va a enjuiciar a él. Dios envió de su presencia la mano que escribió el juicio de él sobre Belsasar. Y es que, jóvenes, nuestro Dios soberano es justo. El Rey perfecto, poderoso y santo, que gobierna sobre todas las cosas, no permitirá que su nombre sea burlado. No permitirá que su santidad sea ofendida, sino que Él muestra su santidad y perfección siendo justo. Anteriormente, más de 100 años antes, le había advertido esto a Israel por medio del profeta Isaías. Isaías 5:16 dice: pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. Pero Israel insistió en su pecado, en ofender la santidad de Dios, y fue castigado con el exilio. Si Dios castigó a su pueblo por burlar su santidad, ¿cómo no iba a castigar a ese rey pagano, al rey de Babilonia? Y esto, joven, te debe hacer reflexionar. ¿Estás menospreciando la santidad de Dios? ¿Estás teniendo en poco la bondad de Dios y su paciencia? ¿Piensas que porque aún no has recibido disciplina por tu pecado, Dios no es justo, no te juzgará y puedes seguir viviendo como se te dé la gana? ¿Piensas que puedes seguir levantando ídolos en tu vida y viviendo para ti mismo sin que Dios haga algo? ¿Que puedas seguir haciendo lo que quieras porque no has recibido disciplina? Joven, no tengas en poco la paciencia de Dios y su bondad, que quiere guiarte al arrepentimiento. Al contrario, teme a Dios, porque si no hay disciplina ahora, es porque vendrá después y seguramente más fuerte. O peor aún, puede ser que estés acumulando ira. Y cuando vengas a darte cuenta que Dios es justo, será demasiado tarde. Por eso, si estás viviendo así, arrepiéntete. Corre a Dios. Humíllate ante Él pidiendo perdón y confesando tu pecado de soberbia, de orgullo, para que puedas ver que ese Dios soberano y justo es también un Dios misericordioso y de gracia. Joven, este 2021 vive reconociendo que Dios es justo. Y porque vive reconociendo que Dios es justo siempre, todos los días, por lo tanto también vive con la certeza que Dios juzgará a todo reino que lo desafíe. Después de esta acusación contra el rey, Daniel procede al juicio de Dios sobre el rey. Y no solo sobre el rey, sino que sobre todo el reino de Babilonia. Dice Daniel 5:25-28, y esta es la inscripción que fue trazada: Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. ¿Qué significa esto?
Todavía nosotros usamos la expresión o vemos la expresión en distintos escritos o películas o series que dicen tus días están contados. Pero Daniel no solo dice que Dios ha contado los días del rey, sino los días del reino también. Los días del reino de Babilonia están contados. Esta misma noche terminará. Pero después dice Tequel ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Dios pesó al rey Belsasar en su balanza y lo encontró demasiado liviano. Belsasar no estuvo a la altura de la demanda de Dios, de la rectitud, santidad y justicia de Dios. Al contrario, lo deshonró y lo desafió. Y por último dice Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Nuevamente la atención se centra en el reino. Dios está destruyendo el poder de Babilonia y lo parte en dos. Y esas dos partes que hace de Babilonia, una se lo da a los medos y otra se lo da a los persas. Esto es un mensaje devastador. Esa escritura está en la pared. Dios pesó al rey Belsasar en su balanza de justicia y lo encontró demasiado liviano. Sus días están contados, su reino está contado, Babilonia está contada. Viene otro reino ese mismo día. Por eso Daniel 5, 29 al 31 dice, entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Pero el 30 dice, aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Esa misma noche fue asesinado el rey de Babilonia. El rey que desafió a Dios fue juzgado y hallado culpable. El rey que quiso ponerse por encima de Dios, a él y a sus ídolos, cayó y con él todo el reino de Babilonia. Y es bien interesante porque el nombre Belsasar, el nombre de este rey, significa Obel, protege al rey. Bel es otro nombre para el dios más alto de Babilonia, Marduk. Obel protege al rey. Pero su Dios falso no pudo protegerlo. El Dios verdadero dio el reino a otro rey de otro reino. Esto, al ser leído por los israelitas en el exilio, fue un mensaje de consuelo para esos temerosos israelitas en Babilonia. Porque estaban viendo que su Dios no está indefenso ante los dioses babilónicos. Por el contrario, su Dios es el Dios altísimo. Mientras que los dioses babilónicos están muertos como metales con los que están construidos, el Dios de Israel ha demostrado su soberanía al juzgar al rey de Babilonia. Y dio a su reino a otro reino. Porque el Dios de Israel es soberano sobre todo, su futuro está en las manos todopoderosas de Dios y ellos pueden vivir confiados. Y así a lo largo de la historia vemos que Dios ha juzgado y destruido los reinos malvados que lo desafían. En Génesis 11 leemos acerca de la humanidad desobediente que buscó desafiar a Dios ahí en ese mismo lugar donde estaba el reino de Babilonia, construyendo su propio reino autónomo. Y entonces Dios confundió su lenguaje y lo esparció desde allí sobre toda la faz de la tierra. Más tarde vemos que Dios liberó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, al enviar plagas a los egipcios, a los que en Éxodo 18 y 19 le llama que el dedo de Dios mandó esas plagas, ese juicio contra Egipto. Y terminó ahogando el ejército de Faraón en el mar. En Daniel 5 acabamos de ver que el dedo de Dios pronunció su juicio sobre el malvado rey babilónico y su reino malvado. Dios lo mató y le da su reino al rey de Medo Persia. Y luego fue un rey persa, Ciro, que Dios usó para que un remanente de Israel regrese del exilio a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo de Dios, llevando de vuelta con esa primera tanda de exiliados que fueron de regreso todos esos vasos con los que este rey desafió a Dios. Pero vemos que en el cumplimiento del tiempo Jesucristo vino a establecer su reino eterno por medio de su muerte y resurrección. Él venció al pecado y a la muerte para darnos salvación y hacer parte de su reino a todo aquel que en él crea.
Él subió al cielo y desde allí está, como dice 1 Corintios 15:25, está reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, entonces Él volverá. Jesucristo, Rey justo y soberano, juzgará y destruirá todos los reinos malvados y a los que pertenecen a ellos en su segunda venida. De hecho, en Apocalipsis se representa a todos los reinos malvados del mundo que desafían a Dios. A todos los dirigentes políticos, económicos del mundo que desafían a Dios y a aquellos que lo apoyan, se les representa con un nombre. Y dice que ese día, en Apocalipsis dice que ese día, que Cristo vuelva por segunda vez, se escuchará la gran voz de un ángel proclamando lo que dice en Apocalipsis 18, cayó, cayó la gran Babilonia. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. El juicio de Dios es una realidad, jóvenes. Jesucristo, ese mismo Dios Salvador, es el Dios que juzgará a todo aquel que lo desafíe. Por eso, jóvenes, ante las preguntas que hicimos al inicio, ¿es que acaso Dios no hará nada para detener todos estos movimientos que lo están desafiando? ¿Permitirá Dios esto? ¿Seguirá tanta violencia y corrupción? ¿Quedarán impunes todos los desafíos a su ley? Ante esas preguntas, no temamos, sino recordemos que nuestro Dios soberano es justo y Él tiene el control de la historia mundial de principio a fin. Él puede derribar al rey más malvado y puede destruir al imperio maligno más poderoso. Y un día juzgará y destruirá todos los reinos humanos y los reemplazará con su reino perfecto, el cual ya fue inaugurado. Jóvenes, nuestro destino, su destino, el destino de sus hijos, de sus nietos y de todo el pueblo de Dios, siempre ha estado en la mano todopoderosa del Dios soberano y justo. Entonces, ¿cómo vivir en El Salvador en 2021? Vive reconociendo que nuestro Dios soberano es justo y con la certeza que Él juzgará todo reino que lo desafíe. Vamos a orar. Señor, gracias Señor por tu gran misericordia, por tu bondad, por ese amor fiel que nos muestras un viernes más, para que podamos juntos alabarte y ser edificados con tu palabra, Señor. Y por medio de ella, saber que toda esa indignación que se levanta en nosotros, por tanta desafío de ti, a tu nombre, a tu palabra, no quedarán impunes, Señor. Porque tú eres Dios justo. Tú eres el Rey verdadero, el Rey de todas las cosas. Pero también ayúdanos, Señor, a evaluarnos nosotros mismos, a indignarnos por nuestro propio pecado también con el que te desafiamos diariamente. Ayúdanos, Señor. Ponnos todo ese arrepentimiento que nos lleve a buscar rápido, humillarnos delante de ti, pidiéndote perdón y confesando nuestros pecados delante de ti. Ayúdanos, Señor, para que de esta manera podamos vivir confiados en tu justicia y celebrar tu justicia y alabar tu justicia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, así como la semana anterior, vamos a pasar un tiempo para responder algunas dudas o preguntas que han surgido. ¿Cómo puedo mostrar amor a las personas LGBTIQ sin transgredir la santidad de Dios? Qué buena pregunta, gracias por hacerla quien la hizo. Y la única manera en que tú puedes mostrar amor genuino por una persona que está pecando de esta manera en contra de Dios es recordando y siendo consciente del evangelio que te ha salvado y por el cual Dios mismo ha mostrado el amor por ti, por un pecador que vivía completamente para desafiar su voluntad todos los días de diferentes maneras. Quizás no con los mismos pecados que personas que pertenecen a esta comunidad o practican algún tipo de pecados o se identifican con esa comunidad desafían a Dios, desafían la santidad de Dios, pero sí con otros pecados
Y te puede acercar a ellos con el mismo amor que Dios se acerca a ti ahora en Cristo. Aun cuando siendo hijo de Dios y conociendo la verdad y siendo transformado por el Evangelio, tú sigues desafiándolo pecando. Entonces, consciente de esa gracia de Dios, de esa bondad, de esa misericordia y paciencia que Dios tiene contigo, tú puedes, en primer lugar, antes de acercarte a ellos con amor, confesar si estás pecando en contra de Dios, odiando a personas de esta comunidad. A personas que están caídas y engañadas por el pecado, así como todos nosotros alguna vez lo estuvimos. Pero entonces, confesando ese pecado delante de Dios, pídele amor, así como Cristo ama a los pecadores, que tú puedas amar a los perdidos también, no importa el pecado que estén practicando. Y entonces de esa manera poder orar por ellos, comienza orando por ellos, comienza orando por su conversión, comienza orando para que Dios obre en sus vidas. Y poco a poco entonces comienza a servirle a ellos y tienes la oportunidad de convivir o estar cerca de una persona que practica ese tipo de pecados. Hablándole del Evangelio, promoviendo conversaciones que puedan dirigir al Evangelio, haciendo preguntas correctas a ellos en el sentido como para saber más cómo piensan acerca de Dios o qué piensan ellos acerca de su propia salvación, etc. O sea, hay infinitud de preguntas que ustedes le pueden hacer, pero todo con el propósito de poder mostrar amor predicándole el Evangelio, que ya por sí el Evangelio es duro. Entonces ustedes háganlo con amabilidad, pues así como dice en 2 Timoteo, por si Dios les concede escapar de la condenación y del lazo del diablo en el que se encuentran, así como lo hizo con nosotros. En el contexto que políticamente vive El Salvador, ¿podríamos decir que el país está desafiando a Dios? Yo considero que sí, porque no solo con este gobierno, no solo con esta legislatura, no solo con estos jueces, sino que en gobiernos anteriores, en legislaturas anteriores, con Cortes Supremas anteriores, se estaba desafiando a Dios de diferentes maneras, permitiendo, por ejemplo, la corrupción, encubriendo la corrupción, haciendo acuerdos para no afectarse, dejando en impunidad muchas cosas. Pero también algo que se viene haciendo desde hace un montón en el país es que muchos gobernantes, muchas autoridades de los distintos órganos del Estado solo usan el nombre de Dios para sus propios fines electorales o propagandísticos, etcétera, para levantar su propia imagen, para exaltar su propia imagen a costa del nombre de Dios, cuando continuamente están desafiando a Dios. No solo por leyes que quieren promover algunos, sino por leyes que dejan de promover otros, o por cosas que dejan de condenar desde la posición que pueden estar, sino también porque al final no buscan realmente servir, sino que verse servidos, y están desafiando a Dios. Porque no es para eso que ellos son autoridades. Romanos 13 lo establece muy claro. O sea, que ellos son siervos de Dios. Ellos están fallando en primer lugar que no se ven como siervos de Dios. Ellos piensan que el Estado está sobre Dios, pero Dios está sobre cualquier Estado. Y por lo tanto, eso no es algo nuevo en nuestro país. Por lo tanto, yo digo que sí, se está desafiando a Dios. Y no solo, ojo, no solo los gobernantes, porque así como Belsasar, no solo era el rey, eran los que estaban con él. ¿Qué quiere decir? Que no es algo solo de la clase gobernante de cualquiera de los órganos del Estado, sino de todos aquellos que consciente e inconscientemente de todas esas cosas los siguen apoyando. Ellos también están desafiando a Dios, apoyando gobernantes de ese tipo. ¿Alguna otra pregunta?
Dice, mi lucha constante es en contra de la pornografía y gracias a ello no me siento capaz de llegar a amar a alguien. Digo ser cristiano, pero me doy cuenta que desafío a Dios al cometer ese pecado. ¿Qué puedo hacer para mantenerme santo? Lo primero que más que darte como pasos para que puedas mantenerte santo es decirte que tienes que permanecer en aquel que es santo, santo, santo. ¿Y cómo permaneces en aquel que es santo, santo, santo? Permaneciendo en su verdad. Permaneciendo en su verdad, va a poder ser santificado en su verdad. Como Cristo mismo dijo en Juan 17, tu palabra es verdad. Y permanecer en su verdad es más que estudiar la palabra y memorizar la palabra, es obedecerla, es comprometerte cada día a obedecer su palabra. Como dice el Salmo 119, ¿cómo mantendrá el joven puro su camino? Guardando tu palabra. Pero es más que un ejercicio intelectual de llegar a la palabra como que llegar a cualquier libro. Obviamente sí tienes que entenderlo como procuraría de entender cualquier otro libro. Pero llegas sabiendo que de esa manera tú estás relacionándote con un Dios santo, 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 conociendo su voluntad y comprometiéndote a guardarla. Entonces de esa manera puedes vivir santificado en esa área y en otras áreas.